Este es un diente humano de 700 años, amarillento, con la raíz partida, sacado de una fosa común en el corazón de Londres. Durante décadas estuvo guardado en una caja de museo, sin etiqueta, sin importancia aparente. Pero un diente puede contarte lo que ningún libro de historia registró. Los cronistas medievales describieron la muerte, no su causa, no podían verla. Dentro de la pulpa sellada de este diente, protegido del tiempo y del aire, sobrevivió algo diminuto, algo que reescribiría por completo lo que creíamos saber sobre la peor pandemia de la historia. Durante siglos, la historia de la peste negra se contó de una sola manera. Todo empezó en Asia Central y viajó hacia el oeste siguiendo las caravanas de la Ruta de la Seda. Con las mercancías viajaban las ratas y con las ratas las pulgas. En octubre de 1347, 12 barcos genoveses atracaron en el puerto de Mesina, en Sicilia. La mayoría de sus tripulantes venían muertos o agonizando, cubiertos de bultos negros. Las autoridades ordenaron expulsar la flota, pero ya era tarde. Desde allí, la enfermedad se extendió por Italia, luego por Francia, Inglaterra y hacia el norte hasta Escandinavia. En apenas 4 años mató a 1/3 de la población de Europa. 25 millones de personas, tal vez más. Todo lo que sabíamos venía de papel. Crónicas escritas por monjes, registros parroquiales con listas interminables de difuntos, descripciones de fiebre, de manchas oscuras en la piel, de ganglios hinchados hasta el tamaño de una manzana. Testimonios valiosos, pero incompletos. Ninguno de esos autores podía ver al culpable. Y aquí aparece un problema que pocos esperarían. Durante décadas, los historiadores discutieron cuál fue realmente la enfermedad. El principal sospechoso era una bacteria llamada Yersinia pestis, pero algunos investigadores no estaban convencidos. La velocidad del contagio, la estación del año, ciertos síntomas descritos, nada terminaba de encajar. Se propusieron alternativas: ántrax, una fiebre hemorrágica de tipo viral, incluso enfermedades hoy desconocidas. El debate parecía imposible de cerrar. No quedaban enfermos que examinar, ni muestras de sangre, ni tejido conservado, solo palabras escritas por personas que murieron hace 700 años. La respuesta no iba a salir de ningún archivo. Estaba enterrada bajo las calles de Londres, esperando. En 1986, unas obras cerca de la Torre de Londres pusieron al descubierto algo que llevaba 600 años bajo tierra. Los arqueólogos del Museo de Londres empezaron a excavar y durante 2 años, hasta 1988, sacaron a la luz el cementerio de East Smithfield. No era un camposanto cualquiera. Se había abierto de golpe entre 1348 y 1349, cuando la peste llegó a Inglaterra y los muertos se acumularon más rápido de lo que la ciudad podía enterrarlos. Un cementerio de emergencia, cavado para responder a una catástrofe. Lo que encontraron dejaba claro el tamaño del desastre. Hasta 2.400 víctimas, cuerpos apilados en 5 capas, uno sobre otro, porque no había ni tiempo ni espacio para más. Junto a los huesos aparecieron monedas y objetos personales, pequeños rastros de vidas interrumpidas en cuestión de días. Los arqueólogos recuperaron unos 750 esqueletos, los limpiaron, los catalogaron y los guardaron. Y ahí terminó todo. Tenían delante a las víctimas directas de la peste negra, pero nadie disponía de la tecnología para hacerles la pregunta correcta. ¿Qué las había matado exactamente? Los huesos no hablaban, así que los dientes, esas piezas duras y selladas que habían protegido su interior durante siglos, se quedaron en cajas, almacenados en un depósito, apilados junto a otros hallazgos, esperando una herramienta que todavía no existía, una herramienta que llegaría a finales de los 90 y que cambiaría por completo lo que un simple diente podía contar. Para entender por qué un diente guarda secretos que un hueso no puede, hay que mirar dentro, bajo el esmalte, esa capa exterior que es el material más duro del cuerpo humano, y bajo la dentina que lo sostiene hay una cámara hueca. Se llama cámara pulpar, y dentro está la pulpa, un tejido blando cruzado por vasos sanguíneos y nervios.
Ahí está la clave. Cuando una persona muere de una infección que ha llegado a la sangre, como ocurre con la peste, el patógeno circula por todo el cuerpo. Esos diminutos vasos que alimentan la pulpa quedan cargados de bacterias en el momento de la muerte, y entonces la cámara se sella. El esmalte y la dentina forman una cápsula casi impermeable. Protegen ese tejido interior de la humedad, de las bacterias del suelo, de todo lo que descompone y contamina el resto del esqueleto durante siglos. La pulpa se convierte en una cápsula del tiempo biológica, capaz de conservar fragmentos de ADN durante milenios. En 1998, Michel Drancourt y su equipo pusieron esta idea a prueba. Tomaron dientes de víctimas antiguas, accedieron a la pulpa y usaron una técnica llamada reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, que copia una y otra vez un fragmento concreto de ADN hasta hacerlo detectable. Buscaban una firma específica, la de Yersinia pestis, la bacteria de la peste, y la encontraron. Fue la primera vez que alguien detectaba el patógeno directamente, a nivel molecular, en un muerto de hace siglos. El método se ha refinado desde entonces. El protocolo moderno, descrito por Clavel y colegas en 2023, perfora el diente para llegar al polvo del interior de la cámara pulpar. Así se reduce la contaminación y se recupera hasta el ADN más degradado. Cuando estas técnicas se aplicaron a los dientes de East Smithfield, el resultado fue mucho más que una confirmación. En 2011, un equipo liderado por Kirsten Boss y Johannes Krause consiguió algo que hasta entonces parecía imposible. A partir de los dientes de East Smithfield, reconstruyeron un genoma completo de Yersinia pestis, con una cobertura de 30 veces. Eso significa que cada posición del genoma se leyó, en promedio, 30 veces distintas. No era un fragmento suelto ni una firma parcial. Era la bacteria entera, escrita letra a letra, tal como circulaba por la sangre de una víctima de la peste negra. El primer efecto fue cerrar un debate que llevaba décadas abierto. Algunos investigadores habían defendido que la gran mortandad del siglo XIV no la causó la peste, sino un virus, un ébola medieval o alguna enfermedad hoy desaparecida. El genoma acabó con esa duda. La culpable era Yersinia pestis. Punto. Pero entonces llegó lo incómodo. Los científicos compararon ese genoma medieval con las cepas de peste que siguen matando gente hoy. Esperaban encontrar diferencias, mutaciones únicas, algo que explicara por qué aquella versión antigua fue tan devastadora. No encontraron casi nada. La bacteria de 1348 era genéticamente casi idéntica a las que circulan ahora. Y eso planteaba una pregunta que nadie quería formular en voz alta. Si la bacteria no era especial, si no había un supergermen escondido en aquel ADN, ¿por qué murieron decenas de millones de personas? La respuesta no estaba en el patógeno, estaba en las víctimas y en su mundo, cuerpos debilitados por el hambre, sistemas inmunitarios sin defensas previas, ciudades hacinadas donde las ratas, las pulgas y las personas vivían unas encima de otras. La genética había confirmado la historia y al mismo tiempo la había complicado. Lo que hacía letal a la peste negra no era solo la bacteria, era el encuentro entre esa bacteria y una sociedad entera. Y entonces el ADN antiguo reveló algo aún más inesperado sobre la relación entre pandemias separadas por siglos. Los mismos investigadores decidieron mirar mucho más atrás, hacia la primera gran pandemia registrada de peste, la de Justiniano, que golpeó el Imperio bizantino en el siglo VI. Para ello necesitaban dientes todavía más antiguos, y los encontraron en dos lugares distintos, en Baviera, al sur de Alemania, y en Jordania. Aparecieron esqueletos de víctimas de aquel brote. De su interior extrajeron de nuevo fragmentos de Yersinia pestis. La confirmación era doble. La peste de Justiniano, que según las crónicas mató a millones de personas alrededor del año 541, también había sido causada por esta bacteria. La misma especie golpeando dos veces, con 800 años de distancia. Pero cuando colocaron ese genoma antiguo en el árbol genealógico de Yersinia pestis, apareció la sorpresa. La cepa de Justiniano no era la abuela de la peste negra, no estaba en la línea que conducía al siglo XIV. Ocupaba una rama completamente distinta, separada, apartada del tronco que dio lugar a la pandemia medieval. Y eso significaba algo que nadie esperaba. No hubo una única peste que sobrevivió escondida durante siglos para volver a atacar.
Hubo dos saltos independientes, en dos momentos distintos de la historia. La bacteria pasó desde los roedores hasta los humanos, encendió una pandemia y después se apagó. La cepa de Justiniano parece haberse extinguido, o al menos sigue sin encontrarse en ningún reservorio silvestre actual. La conclusión reescribió la cronología de las pandemias. La peste no fue un enemigo continuo que acechó a la humanidad sin descanso. Fue un patrón que se repite: emergencias zoonóticas, brotes que estallan desde los animales, arden con furia y luego desaparecen del mundo humano. Y sin embargo, la historia no terminaba en la Edad Media. Los dientes más antiguos aún estaban por hablar y empujarían la peste miles de años hacia atrás. Y para escucharlos hubo que perforar la parte más protegida del cuerpo humano, la pulpa dental. Ese tejido blando en el centro de cada diente está atravesado por vasos sanguíneos, y cuando una persona muere con una infección en la sangre, la bacteria queda atrapada allí, sellada por el esmalte durante milenios. Los investigadores molieron esos núcleos hasta convertirlos en polvo y buscaron entre miles de millones de fragmentos de material genético la firma de Yersinia pestis. Lo que encontraron empujó la peste mucho más allá de cualquier crónica escrita. Reconstruyeron 17 genomas completos de individuos que vivieron entre 5.000 y 2.500 años atrás, repartidos desde Europa occidental hasta Asia oriental. La bacteria no era un fenómeno local de la Edad Media. Ya recorría todo el continente en plena Edad del Bronce. La muestra directa más antigua provino de un hombre enterrado en lo que hoy es Letonia hace unos 5.000 años. Y cuando los genetistas calcularon el reloj molecular del linaje, retrocedieron todavía más. El origen de esta rama se situaba en torno a 7.100 años atrás. Pero esas cepas primitivas escondían una diferencia crucial. Les faltaba un gen concreto, el que permite a la bacteria sobrevivir y multiplicarse dentro del estómago de una pulga. Sin ese gen no había pulgas convirtiéndose en jeringuillas voladoras, ni epidemias urbanas que se propagaban de casa en casa a velocidad explosiva. El contagio era otro: contacto directo con roedores, brotes más lentos y dispersos. Y en la base misma de todo el árbol genealógico apareció Gok-2, una mujer sueca de hace unos 5.000 años. Su cepa ocupa la rama más antigua conocida, el punto de partida de toda la genealogía de la peste, una enfermedad que ya acompañaba a nuestros antepasados mucho antes de que nadie tuviera palabras para nombrarla. Con todo esto sobre la mesa, conviene frenar, porque encontrar el genoma de una bacteria no es lo mismo que reconstruir una pandemia. Empecemos por lo más básico. No todo entierro sospechoso entrega su ADN. En 2004, un equipo dirigido por Gilbert analizó restos de 5 excavaciones distintas ligadas a la peste y no encontró ni una sola señal clara de Yersinia pestis. La preservación falla, la contaminación se cuela, el muestreo yerra. Cada diente que sí habla es una excepción afortunada, no la regla. Después está el mapa. La ruta exacta que siguió la peste negra por Europa todavía se discute, y el reservorio original de la cepa Justinianea, la que golpeó al Imperio bizantino, sigue sin localizarse con certeza. Y queda la tentación más peligrosa. Es fácil mirar un colapso demográfico del Neolítico, ver ahí una cepa de peste y unir los dos puntos con una línea. Pero la presencia de una bacteria en unos dientes no demuestra que causara una epidemia. Una cosa es que el patógeno estuviera presente, otra, muy distinta, que vaciara aldeas enteras. Reconocer estos huecos no debilita la historia, la convierte en ciencia y no en leyenda. Volvamos a ese diente de East Smithfield. Parecía un resto menor, apenas una pieza más en una fosa medieval, y sin embargo guardaba el genoma completo de la bacteria que vació media Europa, la clave para separar dos pandemias distintas y el rastro de un patógeno de 7.000 años. El pasado no estaba escondido porque fuera mágico, estaba escondido porque todavía no sabíamos hacerle la pregunta correcta, y cada museo guarda cajas que aún nadie ha abierto con la herramienta adecuada.